Imaginemos que queremos quitar esta roca de aquí porque no nos convence por los motivos que sea. Eso se hace con la herramienta, con el tampón de clonar. El tampón de clonar, como el nombre sugiere, clona, copia otra zona de la imagen. En este caso, como vemos, hay una imagen en el ratón, cambia una señal de prohibición porque no sabe de dónde. No hay capa seleccionada, no sabes de dónde tenemos que copiar. La imagen que tenemos que utilizar como referencia tiene que ser el fondo copia. Si eligiéramos una de estas dos capas, recordemos que estos cuadraditos significa que ese fondo es transparente. Transparente no hay nada que copiar, por lo tanto no nos valdría. Tenemos que elegir la imagen fondo copia y ahora mismo tampoco, para poder copiar y clonar exactamente, tenemos que pulsar la tecla Alt para seleccionar qué zona de la imagen queremos coger como fuente. Y ahora fijaos cómo al mover el ratón me dice con qué lo va a sobreescribir. Bien, quiero que copies de aquí, esa es la tecla Alt, y quiero que copies aquí esa información. Si ahora voy pulsando, pincho la tecla del ratón, como vemos se va sobreescribiendo. Una cosa muy curiosa es que si llegamos al fondo sigue copiando la piedra, es decir, aunque ya no está, sigue copiándola ahí. Para evitar ese problema, lo que tenemos que hacer es ir pinchando poquito a poco. Es decir, yo pincho, copio aquí y si sigo avanzando va a copiar la piedra. Suelto el ratón, vuelvo a pinchar y avanzo, suelto, avanzo, pincho, suelto, pincho, suelto. Es un poco la forma de poder recuperar. Claro, hay zonas que es muy fácil repetir, como es el caso del mar. En otros detalles, pues a lo mejor no es tan fácil. Por ejemplo, este árbol de aquí también sería muy fácil de rellenar, porque yo simplemente copio de aquí y simplemente lo que hago es pego de ese sitio. Sin embargo, otras copias son un poco más complicadas, no son tan fáciles. Por ejemplo, si quisiéramos eliminar aquí la zona del cinturón, pues no es tan sencillo tenemos que hacerlo en la capa 3, recordemos siempre la capa en la que queremos trabajar. Porque yo, ¿de dónde copio aquí? Es decir, si yo ahora mismo copio esta zona de la camisa, por ejemplo, si hacemos así, ¿no? A ver, aquí, sería aquí, ¿no? Si yo voy copiando desde aquí está muy bien, pero en el momento en el que llega a la zona de la costura, tendría que copiar entonces desde abajo. Y esta tendría que ir copiando desde arriba. Que sí, que se puede hacer, pero luego hay zonas en las que ya queda un poco más complicado, queda un poco más complejo, porque tienes que reconstruir. Entonces siempre hay zonas que se van a perder y que no va a ser tan fácil. Cuando lleguemos aquí, por ejemplo, a este corte, pues ya, como digo, ya no es tan sencillo. Se puede hacer, pero ya no es tan fácil. Bueno, más o menos ya os hacéis una idea de cómo funcionaría la herramienta. Esto es más entretenido que otra cosa. Como veis, si te equivocas, pues ya hemos duplicado el botón. Si copias, cuidado con la copia de sombras con zonas en sol. Bueno, pues ya es un poco más difícil. Otra herramienta que también se utiliza mucho, y de hecho esta lo voy a duplico la capa, es la herramienta para corrección de errores. Esta se utiliza, por ejemplo, si hay alguna mota de polvo o hay algo que no nos agrada, pero también se puede utilizar la herramienta de parche, también se utiliza muy bien para quitar, bueno, hay que hacerlo con más precisión, hay que hacerlo uno más pequeño, se utiliza también mucho para eliminar arrugas. Entonces, como vemos, podemos eliminar arrugas. Bien, problema que tiene eliminar arrugas, que a veces queda demasiado artificial, porque aunque quitemos algunas arrugas que son muy evidentes, si limpiamos del todo la cara, pues va a quedar demasiado... Ay, aquí ya no. O habría que hacerlo más pequeño. Habría que hacer una selección más pequeña. Bueno, a lo que voy. Como tampoco hace falta ser perfecto. Bueno, un pelo me parece esto, ¿no? Sí. Como veis también podemos quitar pelos o zonas o pecas o alguna mancha o algo así, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, la costura del botón también sería un buen candidato para corregir. Cuidado siempre porque va a utilizar los píxeles cercanos como referencia para corregirlo. Así que cuidado porque si cogemos un pincel muy grande va a coger la zona de alrededor. Como digo, si alisamos tanto la cara, la sensación que queda finalmente es de artificial. Yo lo que suelo hacer es retiro opacidad. Esto es antes de aplicar el pincel, esto es con el pincel aplicado. Pues lo que hacemos es pues un poco mitad y mitad. Lo aplicamos, por ejemplo, al 50%. Y como vemos, bueno, esto es porque no hice bien el recorte anterior del pelo. Como vemos, han quedado zonas blancas, no hice una buena selección, tendría que haberla hecho mejor.
Pero vamos a olvidarnos del pelo y a centrarnos solamente en lo que es en la cara. Como vemos, las sombras al aplicar una opacidad del 50%, del 40%, se suavizan, no se pierden los rasgos característicos de la persona y al mismo tiempo pues queda todo mucho más natural.